Bienvenidos una vez más a este canal Caminando como Jesús. Yo soy Darlene Espinal y si eres nuevo por acá, déjame saber en los comentarios desde dónde me ves. Esta serie que estamos iniciando hoy, los atributos de Dios renovando nuestra mente, surgió del video pasado sobre la renovación de la mente. Y es que con tantos ataques constantes a nuestra identidad, a nuestra imagen como hijos de Dios, es muy importante nosotros poder entender cómo funciona la renovación de nuestra mente. Y en ese video precisamente estudiamos que la renovación de la mente comienza por entender las misericordias de Dios. Por eso en esta serie nos estamos tomando el tiempo para conocer a Dios, conocer cuáles son sus atributos, su naturaleza, su carácter. Y es que si tenemos un entendimiento distorsionado de quién es Dios, nuestra mente no puede ser renovada. Si nosotros no entendemos quién es nuestro Dios, no podemos servirle como Él se merece, porque cuando nuestra mente es renovada, nosotros podemos tener una comprensión de su voluntad. Y si no conocemos a Dios, podemos crearnos un Dios a nuestra imagen. De manera que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios determina cómo oramos, cómo adoramos, cómo enfrentamos las pruebas en nuestras vidas y cómo vivimos. Es muy importante nosotros poder centrarnos intencionalmente en conocer a nuestro Dios para vivir una vida como a Él le agrada. Y más que un estudio teórico, será un estudio bien práctico, en donde vamos a aprender cómo aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria. Así que te invito cada martes a las 7 p.m. de la noche a unirte a este canal y a buscar tus apuntes para así poder aprender juntos sobre quién es Dios. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Te pido que te reveles a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero iniciar leyendo este versículo en Juan 17:3. Dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Iniciando por este versículo, quiero decir que la búsqueda más elevada del hombre es el conocimiento de Dios mismo. Lo mejor que podamos hacer es conocer a nuestro Dios, darnos esa tarea. Así que vamos a estar iniciando este estudio de los atributos de Dios respondiendo a algunas preguntas relevantes para ayudarnos a entender esto. Vamos a aprender qué son los atributos de Dios, cuántos atributos tiene Dios y cómo están divididos. Primeramente, como ya ven acá, los atributos son cualidades esenciales que describen quién Dios es en su ser eterno. Por ejemplo, su naturaleza, su característica, su personalidad, su representación. Si a ti te preguntan quién es Messi, tú quizás puedes describir unas características de él físicas, pero en su esencia tú no conoces a Messi. Por ende, el Señor se nos revela a través de la Biblia de una manera profunda, porque no los podemos ver físicamente, sino que podemos conocer estas cualidades de Él hasta un punto, ¿verdad? Así que hay teólogos que también llaman esta palabra atributo perfecciones de Dios. Y no es lo que Dios hace, no es lo que Dios tiene, no es lo que nosotros sentimos de Él, sino es quien Dios es en su esencia. Y con esto podemos entender que Dios no solamente tiene amor, sino que Dios es amor. Dios no es parcialmente justo, Dios no es parcialmente amoroso. Él es perfecto en cada atributo y cada atributo es literalmente lo que es Dios. La segunda pregunta de este estudio bíblico es, ¿cuántos atributos tiene Dios? Hay algunos libros o personas que dicen Dios tiene 10 atributos o Dios tiene 15 atributos, pero
La realidad es que la Biblia no nos da un número exacto porque los atributos de Dios son infinitos, porque Dios mismo es infinito. Vamos a leer alguna de estas escrituras para darnos cuenta de eso. Job 11. Mire cómo dice el verso 7. Dice, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. O sea, los misterios de Dios son tan grandes que nosotros no podemos determinarlos. Hay otras versiones que dice, para esta palabra misterio, las profundidades, lo cual nos da a entender que Dios es demasiado grande y poderoso para nosotros poder entenderlo. Miren lo que dice Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Y esta palabra significa que no puede ser medida. Es imposible nosotros comprender o medir las infinidades de Dios. Salmo 147:5 dice, Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. De manera que para nosotros definir todas las cualidades, todos los atributos de Dios, nos tomaría una vida entera y aún más de ahí, porque nunca vamos a lograr del todo comprender quién es Dios. Aunque no lo podemos conocer del todo, el Señor en su palabra sí nos ha dejado lo suficiente para comprender conforme a su voluntad sus atributos y rendirnos a Él con un entendimiento genuino. Y les quiero leer este versículo muy poderoso en 2 de Tesalonicenses 1:8 que dice, Él castigará a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Aquí la palabra conocer no se está refiriendo necesariamente a un conocimiento de palabras, sino de tener una relación con Él, no un conocimiento teórico, sino práctico. Pero para poder tener esa relación con Él que Él quiere que tengamos, necesitamos a la luz de la palabra saber quién es Él en su esencia, para nosotros entonces darle un rendimiento con un entendimiento genuino, una adoración que le plazca, que le agrade. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se dividen los atributos de Dios? Los atributos de Dios se dividen en dos. Primeramente, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos atributos que no se pueden transmitir. Por ejemplo, yo te puedo transmitir una gripe, pero no te puedo transmitir un dolor de espalda. Los atributos comunicables son los que Dios nos transmite hasta un punto y los incomunicables son aquellos que le pertenecen únicamente a Dios, como por ejemplo la omnipotencia, quiere decir que Dios es todopoderoso, solamente Él es todopoderoso. La omnisciencia, Dios todo lo sabe. La omnipresencia, que Dios está en todo lugar. La eternidad, Dios es eterno. La inmutabilidad, Dios no cambia. Estos atributos son exclusivos de Dios y es una lista sumamente larga, pero como ya dije, no vamos a estar cubriendo todos sus atributos porque son infinitos. Y los comunicables son amor, justicia, misericordia, bondad, fidelidad y santidad de una manera limitada. Pero estas características nosotros las adoptamos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor, por ende tenemos la capacidad de amar. Dios es misericordioso, tenemos la capacidad de tener misericordia. Por eso Él dice en su palabra, sed santos como yo soy santo. Dios no nos va a exigir o a pedir algo que Él sabe que no tenemos la capacidad.
Si Él nos pide que amemos, que seamos bondadosos, justos, santos, es porque Él mismo integró esa capacidad dentro de nosotros. Y es importante entender que aunque tengamos dos divisiones de los atributos de Dios, Dios no tiene atributos separados. Dios es sus atributos. Por ejemplo, Dios es totalmente amoroso y totalmente justo al mismo tiempo. Él no solo es 50% amor y 50% justicia, o sea, Dios es todos sus atributos a la perfección. Y cuando Dios ama, lo hace justamente. Cuando Dios juzga, lo hace amorosamente. Ahora vamos a ver prácticamente cómo todo esto se relaciona con nuestra vida. Y es que nosotros tener el conocimiento bíblico correcto de quién es Dios, esto nos evita herejías, idolatría y conceptos distorsionados. La realidad es, hermanos, que no podemos simplemente agarrar un poquito aquí de quién es Dios y agarrar un poquito por allá de quién es Dios en la Biblia, sino que tenemos que buscarlo en toda la escritura para poder tener el concepto, la percepción bíblica correcta de Él en su totalidad. Ha sucedido que personas idolatran a un Dios que no es bíblico. Por ejemplo, idolatran al Dios de amor. Solamente dicen, no, porque Dios es amor, dice la palabra. Sí, pero Dios también es justo. Dios es soberano. Dios tiene muchas cualidades aparte de su amor que lo motivan a Él a actuar de maneras diferentes y no siempre se ve como un Dios amoroso como tal, aunque en su justicia Él lo hace con amor, pero nuestra percepción humana no lo capta así. Por ejemplo, si idolatramos ese Dios de amor, cuando nos llega una prueba, una enfermedad, un familiar cercano tiene un accidente, nuestra fe mengua, dudamos de Dios, lo cuestionamos porque no estamos entendiendo su soberanía, no estamos entendiendo su justicia, no estamos entendiendo cómo Dios opera en su totalidad. Por eso, este estudio es tan relevante a nuestra vida diaria para poder darle un estilo de vida a Dios que Él se merece, que Él le agrade, porque así mismo dice Romanos, si no se han transformado por medio de la renovación de vuestra mente para que así puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No está diciendo cuál es la voluntad suya, la de Dios, y no necesariamente algo bueno, agradable y perfecto para Dios lo es para nosotros. Por eso, cuando nosotros entendemos a Dios de una manera errónea o solamente en parte, no como la Biblia lo plasma completamente, nosotros distorsionamos quién es Dios y nos creamos un Dios entonces a nuestra imagen. Así que renovar la mente no es repetir declaraciones positivas, es reemplazar conceptos falsos de Dios por la verdad revelada en su palabra, que es lo mismo que les vengo explicando. Necesitamos tener un concepto verdadero de quién es Dios y reemplazarlo por todos los falsos que hemos creído. Esto fue solamente la introducción. La semana que viene vamos a estar estudiando sobre la santidad de Dios. El único atributo que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Y con esto lleva una connotación profunda y poderosísima que vamos a estar descubriendo. Así que los espero. Si le ha gustado esta introducción, coméntenme debajo y compártalo con los demás, porque yo sé que va a ser de mucha bendición y va a aportar para su crecimiento espiritual a través de la palabra. Bendiciones.